Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, la clave, me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista, ella conocida de este programa, Claudia Dides. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Tanto tiempo, mucho gusto. Así es, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. A ver, pasaron varias cosas aparte de lo que estábamos conversando, la situación migratoria, las secuelas del debate, la aprobación del cuarto retiro en la Cámara de Diputados. Pasó como medio colado, de alguna manera, en la aprobación ahí en la comisión o en la Cámara, no me acuerdo ya definitivamente. En la sala. En la sala de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Sí. Cuéntanos un poquitito sobre eso, Claudia. ¿Por qué ha tenido esta vez menos, si tú quieres, llamémoslo así, impacto público que lo que tuvo el aborto en las 3 causales, que fue para prácticamente una cosa de todos los días? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, lo que comentaba con varias personas el día de ayer es que yo creo que el hito del aborto de 3 causales es donde se dio el debate más político ideológico, ¿no? Muy fuerte, que duró prácticamente todo el gobierno de la expresidenta Bachelet, y que significaba, yo diría, como en las últimas batallas más ideológicas, ¿no? Con los grupos más conservadores, y que yo diría, quiero hacer el énfasis en eso, la última batalla, ¿no? Y creo que ahí se agotaron los discursos en torno a las posiciones más bien contrarias, que eran muchas veces con falta de argumentos, ¿no? Y más allá de que, por supuesto, siempre la idea es garantizar y no obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Entonces, en esta vez, primero hay que decir que bueno, fue un trabajo que hicieron varias organizaciones, que se presentó el proyecto, que no tuvo mucha cobertura de prensa, no hubo un trabajo comunicacional muy fuerte como el que tuvimos nosotros en Aborto 3 Causales, pero sin embargo lo importante es que por supuesto se aprueba esta idea de la despenalización. Ahora, es una despenalización que lo que va a significar es que las mujeres que se hagan un aborto, si es que se llega a aprobar en la sala y en el Senado y falta todo eso, que puede ser o 3 semanas, si es que se asustan por las votaciones los senadores, o puede durar un año más, ¿no? Y que, por supuesto, significa que las mujeres no vayan a ser tomadas presas, ¿no? Aunque en realidad hoy día en Chile no hay mujeres presas, sino que más bien son los facultativos, la gente que ayuda, que están condenados. Pero, por supuesto, la idea de despenalizar algo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres es un gran avance. Eso no significa legalizar, no se ha ganado la legalización del aborto hasta las 14 semanas, pero yo creo que en ese sentido me parece que el debate político-ideológico se había dado más fuerte anteriormente. Ahora, la diferencia es que, por supuesto, hubo mucho más apoyo en las calles, ¿no? Más apoyo en las distintas regiones del país, y tiene que ver ya con otros procesos, tiene que ver con el estallido social, con el mayo del 2018 feminista, ¿no? Con cuestiones que pasaron posteriormente a cuando se aprobó el aborto 3 causales. Entonces yo siempre digo que esto hace parte de las grandes transformaciones de la intimidad y de Chile, y que hicieron parte de lo que son hoy día las políticas públicas en el marco de los derechos sexuales y reproductivos que han ido avanzando, ¿no? La identidad de género, bueno, el aborto 3 causales, esperamos que avance la educación sexual integral, ¿no? Y yo creo que a mí me llamó mucho la atención también la votación de algunas personas que antes jamás hubieran votado, ni siquiera tuvieron muchas dudas respecto al aborto 3 causales, y que hoy día ya lo asumen como parte de los derechos de las mujeres y con la posibilidad de decidir sobre los cuerpos de cada una de nosotras. Creo que es un avance muy importante para el país, ¿no? Que entremos ya en una época más de respeto, de no discriminación, y de saber que las mujeres tenemos derechos que todavía no son consumados por nuestra Constitución, por supuesto, y que esperamos que los derechos sexuales y reproductivos ingresen a la nueva Constitución. Así que yo creo que es un buen avance, fíjate, yo estoy muy contenta porque son como los últimos resabios. Me acordaba, y seguramente tú te vas a acordar el tiro, Fernando,
¿te acuerdas de la crisis moral que hablaba en los 90? Entonces, como hacer el recorrido, ¿no?, de ese tipo de situaciones, de hechos, de cuestiones tan retrógradas que tuvimos en la década de los 90, cuando no aceptaban los distintos tipos de familia, se tenía dudas respecto a la violencia intrafamiliar, cuando no se podía usar la anticoncepción de emergencia, no se podían usar los condones. Entonces uno ve todos los últimos 30 años, ¿no?, que coincide además con este estallido social, y la verdad es que en esas materias hemos avanzado. Por supuesto que quedan muchas cosas y que esperamos que queden insertas o que queden de alguna manera plasmadas en la nueva Constitución, para que se puedan hacer las leyes que necesitamos. Ahora, Claudia, estamos conversando con Claudia Dides, socióloga. Claudia, a ver, hay varias materias aquí que son bien interesantes porque estuvieron en la discusión de otras materias que podríamos denominar en el ámbito de lo moral o el ámbito de lo cultural, en condiciones totalmente distintas. Por ejemplo, cuando a principios de los 90 se introduce el proyecto de ley de divorcio, la Iglesia Católica tenía un componente de aceptación cercano al 70%, saliendo de la dictadura, o 80%. Uh-huh. Y tenía un respaldo político muy potente, y se expresó eso en la discusión de ese divorcio, que se demoró bastante más que lo que se había demorado en otros países para hacerlo, quizás en gran parte por eso, porque había una variable muy fuerte que acompañaba ideológicamente o doctrinariamente, llamémoslo así, el rechazo a el divorcio. Bueno, pasó el divorcio. Después la Iglesia Católica empieza a perder su hegemonía en términos morales y en términos de virtuosidad o doctrina en muchos chilenos, al punto que hoy la encuesta CEP dice que solamente el 20% de los chilenos confía en la Iglesia, en la CEP que acaba de salir, que estamos hablando de un centro de estudios que no es particularmente de izquierda, todo lo contrario. Claro. Y ahí se pierde esa suerte de link que había entre lo que era la doctrina cristiana o religiosa y las votaciones que se hacían o las discusiones que habían. ¿Qué tanto de eso sientes tú que eventualmente, contribuyó tanto al aborto en 3 causales como a esta aprobación? Yo creo que hay varias cosas ahí. Me parece que los porcentajes que tú hablas tienen que ver también con lo que conocemos y que tú lo conoces muy bien porque estuviste en aquel programa donde denuncia Hamilton el tema de los abusos, ¿no?, en la Iglesia, y me parece que eso marca un antes y un después dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica y por lo tanto todo el cuestionamiento que hay, ¿no? Y me parece que en ese sentido se ha hecho una reflexión, ¿no?, tanto de la sociedad en general como de las personas creyentes, ¿no?, que no necesariamente han dejado de creer, ¿no?, en su religión, pero sí han dejado de tener confianza en lo que son las jerarquías. Y en ese sentido creo que hay un proceso histórico que es muy interesante, donde la propia Iglesia ha hecho su aprendizaje y ha tenido que dar cuenta de que hay cuestiones en la vida que superan, ¿no?, a las religiones y que hacen parte de los derechos y que hacen parte de la salud pública, ¿no? Cuando se reconoce que, por ejemplo, el uso del condón salva vidas, ¿no? Principalmente lo que fue toda la década de los 90 en África, que tiene una población económicamente activa, la mayoría viviendo con VIH, y acá teníamos situaciones donde la propia Iglesia negaba la posibilidad de usar el condón. Me parece que eso tiene que ver con, yo diría, aparte de no reconocer los derechos de las personas, también en gran parte una falta de conocimiento en términos del rigor científico y la evidencia científica. Y eso lo vemos también con lo que fue el divorcio. Y yo creo que, insisto que la discusión, el debate político, ideológico, de posiciones, de llegar a cuestiones que antes no habíamos discutido nunca en torno a los otros temas, se produjo con el aborto 3 causales.
ahí hay un rompimiento de los silencios, hay una posición en la cual todos tuvieron que, más que posición, todos tuvieron que tomar una posición, todos tuvieron que argumentar el porqué. ¿Sabes qué, Fernando? Yo creo que todos tuvieron que estudiar, voy a hacer una cuestión súper básica, pero todos tuvieron que leer, porque fíjate que las consignas o consignas panfletarias no servían, había que argumentar, ¿no? Y en ese sentido, las argumentaciones más conservadoras y retrógradas, más allá de que alguien pueda pensar que no está de acuerdo con el aborto y que, por supuesto, es súper legítimo, pero debería comparar a frases como que hay violaciones más violentas que otras, o frases que queríamos eliminar a las personas viviendo con síndrome de Down, ¿no? Eran unas cuestiones que realmente no se sostenían en el tiempo. Y por otro lado, que yo creo que hubo una voluntad política, fíjate lo que voy a decir, que capaz que algunos me corten la cabeza, pero hubo una voluntad política de los ex gobiernos de la Concertación, de una parte por lo menos de la Concertación, que tuvieron la voluntad, digamos, de poner este tema y jugársela 100% por él. Lo digo en términos de voluntad, porque sabíamos que sin la urgencia por parte de la presidenta no iba a haber simplemente proyecto de ley de abortos 3 causales. Y por otra parte, porque éramos de los 7 países en el mundo que no teníamos derecho bajo ninguna de las causales, que era una cuestión ya casi humanitaria, ¿no? Y donde efectivamente tuvimos la posibilidad de conocer muchos casos de mujeres que vivieron situaciones de tortura. Entonces yo creo que hay una reflexión del país y también de la oposición, aunque ayer vimos también algunas cosas medio ridículas, pero que ya ni siquiera la gente se para en la ridiculez, ¿no?, de algunos diputados en torno a sus argumentaciones. Creo que hay un cambio mundial en torno a lo que son los derechos de las mujeres y por lo tanto hoy día es mucho más fácil que se junten y hagan una marcha a lo que era en esos años. Nos costó mucho hacer marcha cuando estábamos por el aborto 3 causales, pero son parte de los procesos históricos. Entonces me parece que hay un cambio de paradigma también muy importante respecto a las libertades individuales, a cómo el Estado se tiene que hacer cargo de aquellos temas que son parte, digamos, de la esfera privada, ¿no? Pero que en la medida que sean parte de la esfera privada no significa que el Estado no tenga que tener una política, no tenga que tener una opinión respecto a cuestiones que afectan la salud, en este caso de las mujeres en términos amplios, y de los derechos. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue la última batalla ideológica, fíjate. Me parece que todas las que vienen ahora van a ser cuestiones que no van a pasar fáciles, pero son como los resabios. A mí me llamó la atención de gente de derecha ayer que tuvo posición mucho más, o los mismos tribunales cristianos, ¿no?, que nos costaban tanto, y que tuvieron posiciones muy claras y su lenguaje, incluso el lenguaje cambió en los propios congresistas, cambió en la sociedad. Ya hoy día es posible hablar de los derechos sexuales y reproductivos y nadie nos mira mal. Ya están incluidos en la Comisión de Derechos Fundamentales dentro de las nuevas comisiones que aprobó ayer el reglamento de la nueva Constitución. Entonces me parece que ese es un cambio cultural, una transformación muy profunda que se logró en 30 años, que puede ser poquito en términos de tiempos cronológicos, en términos históricos, que es mucho para todas las que estuvimos ahí en eso y que seguimos estando, pero que finalmente va a vitalizar la profundización de la democracia para las mujeres. Esto es un gran avance y que yo creo que hoy día cuando hacemos encuestas, salió una encuesta, no me acuerdo si era de Ipsos ayer, y que hablaba que el 72% de la población ya está de acuerdo con el aborto, ¿no? O sea, y que solamente un 32, un 40 está de acuerdo con algunas causales. Hay un cambio paradigmático que me parece muy, muy bueno para la profundización de la democracia de las mujeres. Déjame pimponearte un poco, Claudia Dides, así, setearte así como si fuéramos un interrogatorio interpelativo, digamos. Pero, a ver, una cosa que quizás a mucha gente le puede sorprender es que para que tú puedas tener un feto, digamos, tuvieron que haber participado 2 personas. Pero para que ese feto no nazca, basta la voluntad de una. ¿Por qué de alguna manera concurre la voluntad de la otra persona que está encargada de generar
ese inicio de vida que es el hombre. ¿Por qué no en vez de decir, mira, el cuerpo lo manejo yo? Cierto, lo maneja yo, a punto que lo manejó, tuvo una relación y estoy exceptuando las violaciones y las cosas forzosas. Sí, por supuesto. Por cierto, tú tomaste la decisión, no tomaste tu píldora y te quedaste embarazada. Bueno, ¿por qué, si es que eso ocurre, la decisión es exclusivamente tuya y no también de quien contribuyó a aquello? Sí, mira, es una gran conversación y disputa que se ha dado en todas las teorías feministas y aquí es importante que se entienda que han habido como distintas posiciones respecto a la participación de los hombres en torno al aborto, ¿no? Y eso se sigue discutiendo. En general, yo prefiero hablar más bien de la decisión de las mujeres y también de la corresponsabilidad ética de los varones frente al aborto, porque resulta que en general hay una posición de poder que está dada por la relación entre hombres y mujeres y que se explica a través del patriarcado, ¿no? Entonces muchas veces cuando estamos hablando de situaciones en las cuales es muy distinto que hay una relación de pareja, donde hay una buena relación de pareja con mucha comunicación y se puede tomar la decisión entre las dos personas y se conversa la decisión y hay una reflexión, ¿no? Eso yo creo que por supuesto es el ideal y todos queremos que se puedan conversar. En general no es así. En general las mujeres quedan muy solas en situaciones de mucha soledad para poder tomar sus decisiones y lo importante acá es que los hombres puedan acompañar, yo digo, siempre he dicho acompañar, pero la decisión final es de una porque una es la que lleva el embarazo, ¿no? Es la que lo lleva biológicamente, por supuesto, psicológicamente también, y por lo tanto es la que puede quedar con o sin proyectos de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una discusión que todavía se puede seguir dando. Yo no tengo una posición intransigente frente a ello. Pero sí creo que hoy día lo que tenemos que respetar es el derecho de las mujeres a decidir porque son las que llevan el embarazo, ¿no? Y si hay una pareja que puede discutir y reflexionar, ningún problema. En general, las situaciones que se dan de abortos clandestinos, las situaciones de aborto, son mujeres que han tomado las decisiones solas, que han quedado solas en el camino, ¿no? Que no han tenido apoyo de sus parejas. Y también tiene que ver con yo creo, una cuestión bien fundamental, que resulta que si hablamos cuando hablamos de aborto, estamos hablando de una situación en que en general los hombres han tenido voy a decir el derecho entre comillas, han decidido qué hacemos o no hacemos las mujeres con nuestros cuerpos. Ellos son los que han aprobado legislaciones punitivas, ¿no? Han aprobado legislaciones donde las mujeres llegan a ser incluso una segunda clase, ¿no? Segundo ser humano, digo yo. Y en ese sentido, me parece que lo que hay aquí es una reivindicación justamente como personas pensantes de poder decidir sobre qué hacemos nuestra propia vida. Yo me he encontrado, yo he acompañado a muchas parejas y he acompañado a muchas mujeres en todos estos años y fíjate que hay momentos muy muy bellos donde finalmente he visto a hombres que acompañan a sus parejas y dicen, bueno, es tu cuerpo, eres tú la que tienes que decidir, ¿no? Y entonces la mujer dice, bueno, pero también yo quiero tu opinión, ¿no? Y entonces hay una reflexión que hacen en conjunto cuando hay una buena relación. Y otras mujeres que han tenido que decidir solas porque no tienen ninguna persona al lado. Entonces no quiero ser taxativa y que no se pueda, pero en primer lugar lo que estamos hablando acá son de mujeres que no han podido decidir nunca sobre sus propios cuerpos. Estoy de acuerdo. Porque eso lo entiendo perfectamente. Sí, por eso yo saco del cuadro las violaciones, saco del cuadro todo lo que no tuvo la posibilidad de ser de alguna manera de ser consensuado o por lo menos de que todo fuera voluntario. Eso lo elimino porque es una situación de violencia o una situación donde la mujer no tuvo ninguna posibilidad de decidir al respecto.
Pero Ahora, así como el embrión se anida en el útero de la mujer, eso no elimina el que solamente puede existir y además tiene los signos vitales del padre. Y desde ese punto de vista yo te digo en términos solamente para pimponear la idea, pero yo digo, me cuesta entender a veces de que se considere de que ese es un problema de la mujer cuando sin el hombre hubiese sido imposible que se produjera. Y estoy hablando en una situación, repito, normal, nada que tenga que ver con fuerza, forzamiento o acto involuntario de la mujer, no, sino que es voluntario. ¿Por qué razón no habría de tener uno de los pasos para llegar finalmente al aborto? Uno de los pasos sea preguntar si es que si está en una situación de consenso, ¿quién es el padre de la guagua o del feto? Bueno, es que ahí, mira, hay varios estudios que han detectado que la mayoría de los hombres prefieren acompañar, porque es un proceso que entienden que se da en el cuerpo que es de las mujeres, y el acompañar significa tener la posibilidad de comprender la decisión que tenga la mujer, ¿no? Y si uno ya se va más al campo de la ética, ¿no? y de la filosofía, uno lo que puede decir ahí que la perspectiva masculina se ha encontrado implícita y se presenta siempre como un universal, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que dicen los hombres siempre ha sido verdad. Entonces, yo creo que en este caso, lo que a mí me parece que la mejor posición es que los hombres acompañen los procesos, no que decidan por las mujeres, ¿no? No, perdona, yo no digo que decidan por las mujeres, para nada. Digo que concurran o no concurran a una decisión que la mujer toma. A ver, la ley, te pongo un ejemplo, una ley debiera decir, mira, se aprueba el aborto, etcétera, y tienen que concurrir determinadas materias. Uno, ¿cuál es la opinión del padre de la guagua? Ok, si la opinión es yo concurro con ella, le encuentro toda la razón, bingo. Pero si es que es no, yo creo que ahí podría darse una situación distinta, pero me parece raro que para algo que solamente puede ser construido por dos, la decisión sea solamente de uno, porque la biología dio que la mujer tenía que anidar esto en su cuerpo. Si hubiese sido al revés, probablemente estaríamos conversando de otra cosa. Pero yo lo que te digo es y que incluso, y te insisto que te estoy haciendo este juego de interrogatorio para forzar el tema, creo que esa discusión no se ha dado nunca. Y claro, uno puede argumentar, como tú lo haces, de, qué sé yo, el patriarcado y empezar a buscar figuras históricas. Claro, pero bajo esa lógica podemos llegar a situaciones pero absolutamente disonantes con lo que nosotros hacemos hoy día en un montón de otras áreas también. Claro, el punto es que entonces, ¿qué se hace? Si en esta pareja decide que sí se sigue con el embarazo y la mujer no quiere, ¿qué hacemos? No, yo no digo que la mujer no tome una decisión final, por ejemplo. Ella es la que toma la decisión final. Sí, lo claro. que digo es que en el proceso esté consignada la voluntad del padre. Si es que el padre dice yo no quiero, bueno, veremos cómo y decide la mujer igual. Si es que el padre dice yo estoy de acuerdo, es un refuerzo mucho más potente para la decisión de la mujer. Sí, lo que pasa es que ahí, si empezamos en esa lógica, van a querer legislar, por supuesto, cuando el padre no esté de acuerdo, ¿no? Y entonces va a obligar a la mujer a seguir con ese embarazo porque él también es una voluntad de él. Y a mí me parece que ahí no se llega a ningún lado. Yo creo que partimos de la base de que los cuerpos son autónomos. La gestación, que es lo que tú estás planteando, se produce, por supuesto, con esperma, nadie está negando eso, pero también el cómo se produce el desarrollo de una vida, ¿no? Y cómo se produce
lo que significa un embarazo, el tiempo, es una decisión que tienen que tomar las mujeres si están dispuestas a estar 9 meses con un embarazo. Y yo creo que ahí no podemos llegar a ningún punto. Creo que son cosas que lamentablemente en términos de la decisión de las mujeres para interrumpir el aborto, ahí lo que tenemos que en general los hombres, por ejemplo, y lo quiero decir así, hay una escasa utilización, por ejemplo, de las medidas anticonceptivas por parte de los varones, ¿no? Y eso tiene un resultado, y estos son estudios y antecedentes y evidencia científica, y tiene como resultado una gran cantidad de embarazos no deseados y de abortos clandestinos, y por lo tanto, entonces, ahí, comillas, la culpable es la mujer. Muchas veces los intereses, los deseos, también la necesidad de los hombres son determinantes en la decisión de las mujeres de interrumpir o a continuar el embarazo, y justamente lo que ahí queremos es que las mujeres tengan la posibilidad de tener capacidad autónoma, ¿no?, para poder decidir, porque no es porque su padre lo diga, su hermano, su tío o la propia persona con que tuvo una relación y quedó embarazada. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, cuando uno ve los estudios, por ejemplo, de lo que vemos que por suerte no hay duda de que los procesos reproductivos ocurren en el cuerpo de las mujeres, ¿ah? Y que por lo tanto pueden otorgarle algunas prerrogativas para poder decidir, no sé, si se continúa o interrumpir el embarazo. Pero ello muchas veces puede colocar a los hombres como una ventaja, porque tienen una relación de poder con las mujeres, y por eso se relaciona con el patriarcado. Aquí estamos hablando de relaciones de poder. Y esas relaciones de poder son históricas, y no es que esté yendo a los fenicios, es que en una relación hay una relación de poder, y muchas mujeres no terminan abortando porque los hombres se lo piden, y eso me parece que no es respetar su decisión o su autonomía, ¿no? En general, y siempre yo parto de la base que no hay ninguna mujer que le guste abortar, primero. Segundo, a mí me parece que cualquier política de aborto tiene que ir de la mano de educación sexual integral y de entrega de métodos anticonceptivos, y por lo tanto hay un rol fundamental de los servicios de salud, inclusive con los hombres. Porque me hago una pregunta más, ¿por qué la ciencia no ha invertido en todo lo que se necesita en términos de financiamiento para poder encontrar los métodos anticonceptivos que pueden utilizar los hombres, y entonces las mujeres dejamos de cargar con esa situación? Vasectomías hace muy pocas en Chile. Recién el año pasado logramos imponer. Si hay un método pero extraordinariamente eficiente que se llama condón. Ah, pero ya, hablemos del condón. No, pero no, que no, se me está acabando el tiempo, entonces no. Bueno, pero ahí te quiero decir que todo esto es un montón de situaciones y de información que no se da a partir de las políticas públicas que hemos tenido que luchar durante 30 años, y que aún, Fernando, no tenemos educación sexual. Entonces, el tema de si los hombres pueden decidir sobre los cuerpos de las mujeres, yo digo, no, pueden conversar, pueden acompañar, porque en general lo que se establecen son relaciones de poder. Las relaciones de poder llevan a las mujeres a tomar decisiones que son muchas veces inadecuadas, ¿no? Y que muchas veces no dan cuenta de la autonomía. Por supuesto que hay que conversar. Ahora, el dilema ético consiste justamente en cómo hacer compatible el principio de libertad individual de las mujeres con el derecho de los hombres a participar en estas decisiones. Y no tengo duda que hay un dilema ético. Lo pongo ahí. De todas maneras. Claudia Dides, muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Que te vaya muy bien. Oye, gracias. Gracias, chao. Un abrazo. Cuídate. Chao. A todos ustedes, tengan un buen día. Nos encontramos mañana. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.